Y esta es la gran cuestión, porque esas son las acusaciones de la UDEF. Y a partir de aquí hay algunos agujeros en esos informes de la UDEF. Hay al menos 3 de los agujeros más subrayables. El primero es este. La teoría es: Zapatero cobra de Plus Ultra y cobra comisiones a través de análisis relevante. Y se dice, por presionar a una persona a la que se llega a decir se le pagan hasta 10.000 euros. Esto es lo que se dice y lo que se infiere de un mensaje que dice 10K hecho. Se asume que 10K no es una carrera de 10 kilómetros, no es ninguna otra posibilidad más que se han pagado 10.000 euros. Esto es lo que se dice. ¿A quién? A Julián Mateos Aparicio, el responsable del fondo de rescate. ¿Cuál es el agujero aquí? No casan las fechas. El rescate se concede en marzo, pero el hombre que supuestamente cobraría no entra en la SEPI, el hombre que presionaría no entra en la SEPI hasta agosto. El rescate se hace en marzo, mayo, junio, julio. Hasta llegar a agosto han pasado 4 o 5 meses. Y de hecho, la propia SEPI reconoce que ese hombre se incorpora en 2021, en el mes de agosto. No casan las fechas. ¿Cómo se puede presionar a alguien que todavía no ha llegado al cargo? Este es el primer gran agujero en ese informe de la UDEF. El segundo es este otro. El segundo es el supuesto trato de favor a la seguridad social. La UDEF presenta que la compañía Plus Ultra está al corriente de pagos en la seguridad social. Pero dice, esto no es verdad. Dice, la información facilitada mantiene una deuda pendiente y no se ha especificado. Esta es la conclusión de la UDEF, que alguien ha dado un trato de favor porque había una deuda pendiente. Y es cierto que hay una deuda pendiente que se ha aplazado, como pasó en 137.000 empresas durante el COVID. Cuando tenían problemas de liquidez, todas ellas pidieron aplazamientos. Todas ellas fueron sometidas a revisión técnica, no política, y todas terminaron liquidando con pago. 137.000 empresas. La UDEF dice, esto es un trato de favor. La Seguridad Social dice, esto es ordinario. Es como si usted pide fraccionar el IRPF. Eso no le convierte a usted en moroso. Pero la UDEF dice, aquí, en esto, ha habido un trato de favor. Segunda conclusión, segundo agujero. Y hay un tercero que es personal contra José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF dice, se compró una casa en esta dirección por 580.000, pide una hipoteca de 500.000, pero la liquida muy rápido, la liquida en 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La UDEF calla que Zapatero vendió esa casa, que liquida esa hipoteca porque vende la casa, no porque haya cobrado. Es más, no terminan de casar tampoco aquí las fechas. El rescate se produce en 2021. La liquidación de la hipoteca es en 2025. Zapatero cobró 4 años después esa comisión ilegal y con ella la utilizó para liquidar esta casa. Fuentes del entorno de Zapatero dicen, no, aquello fue objeto de una venta y se compró un solar, este que hoy publica OK Diario. Este es el solar que compró Zapatero y esto es lo que tiene como propiedades inmobiliarias Zapatero. Un solar en el que pretendía construir una casa y un bungalow de 98 metros cuadrados en Canarias. Esto es todo el patrimonio inmobiliario de Zapatero. El entorno de Zapatero dice, ha habido aquí saltos en la lógica. Estos son los 3 grandes agujeros. Pero hay uno más que llama extraordinariamente la atención. El juez parece haber transcrito las conclusiones de la UDEF, palabra por palabra y punto. Vean ustedes esta, en cuestiones que son hasta cierto punto extemporáneas. Se mencionan a las prostitutas de Ábalos en este juicio, en este auto. Nada tienen que ver las prostitutas de Ábalos en esto, pero se dice 3.000 euros Alejandra con teléfono venezolano 2.000. Si ustedes leen, es palabra por palabra lo que escribe la UDEF, la realización de 2 pagos, uno por importe de 3.000, uno por importe de 3.000, a Alejandra, aportando la conversación como. Ha habido un traslado de lo policial a lo judicial calcado y en esto se avala el Partido Socialista para decir, de momento aquí
no existen pruebas. Cayendo Zapatero y digo, aquí ¿qué pesa más? ¿Hay sombras, hay luces? ¿Qué tenemos aquí? A ver, yo primero creo que la pizarra que has hecho explica ya una serie de agujeros fundamentales en el auto, ¿no? Yo creo que sí que hay que hablar no tanto del juez, yo soy muy pesado en esto, yo creo que hay que hablar del contenido de los autos. Totalmente. Y si uno repasa los 85 folios de ese auto y luego los informes de la UDEF, efectivamente se percibe una especie de resumen o calco de los atestados policiales. Hay Y luego pegas una en algunos cosa casos. que me parece muy preocupante, la reiteración en la conclusión. Es decir, se dice taxativamente, Zapatero, líder, jefe, vértice de una trama de tráfico de influencias y de blanqueo de dinero. Y no hay efectivamente pruebas directas, indicios directos que impliquen a Zapatero en ese proceso. Hay tres grandes bloques, intento resumirlo mucho, ¿eh? Tráfico de influencias, por otro lado, los ingresos de Zapatero y de sus hijas, y tercero, lo del blanqueo y la cuenta en Dubái. En los tres bloques hay agujeros muy importantes en el relato. Claro, se dice, yo he escuchado y he leído estos días, es un auto absolutamente prolijo, claro, pero si además ves los informes de la UDEF, dices, hombre, es prolijo, sin comprobaciones, sin contraste y sin pruebas sólidas. Y digo sin comprobaciones porque lo que has mencionado de la hipoteca era fácil de comprobar. Dice, oiga, aquí viene un ingreso en tal fecha, hay otro, hay una venta y hay una operación para comprar otra casa y se hipoteca. Esto lo viven todas las familias, cada una en su proporción, en los gastos que pueda asumir, etcétera. Y los zapateros están viviendo de alquiler, a la espera de poder hacer esa operación. El patrimonio no cuadra con lo que se pretende en todo este relato que estamos viviendo. Y por último, yo creo que es verdad, que Zapatero tendrá que dar muchas explicaciones sobre los ingresos de sus hijas, etcétera, que son nunca se dice, es en 5 años, cada vez que se da una cifra de ingresos es en 5 años, lo cual, en fin, gradúa de otra manera. Y por último, Dubái, no hay pruebas de que esa cuenta en Dubái, ¿quiénes son los titulares o el titular de esa cuenta? Que eso no está en ninguna parte y no hay ninguna prueba tampoco de lo que se dice en el auto, órdenes e instrucciones. Y no hay ninguna orden ni instrucción relatada y comprobada en ese auto. Hay un silencio forzado del presidente Zapatero. No puede hablar hasta hablar antes ante el juez. Y está habiendo mucho entorno de y mucha ficción en la declaración. Zapatero ha hablado con una persona y ha autorizado a esa persona a hablar. Esa persona es Luis Arroyo. Luis, no te presento como portavoz de Zapatero, pero sí portavoz oficioso aquí, o al menos portavoz autorizado aquí. Zapatero te ha permitido contar, después de una conversación, Arroyo, larga y tendida, me imagino. Bueno, de un par de conversaciones. Sí, no portavoz en la medida en que yo no estoy aquí reflejando la posición oficial. Bueno, en primer lugar, es el presidente que dialogó con ETA y que venció a ETA, es el presidente que afrontó la mayor crisis financiera que ha tenido nuestro país, es el presidente que decidió no levantarse como señal contra la guerra de Irak y contra Bush, por tanto no es un presidente, no sé, o que puso en marcha el matrimonio homosexual, no es un presidente cobarde, asustado, para nada en absoluto, es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que por otro lado está alucinando, la palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido con unas suposiciones a lo largo de 83 páginas del auto. Y ahora lo que vamos sabiendo de los informes de la UDEF está alucinando, digamos, diciendo cómo es posible que se me pueda atribuir ser la cabeza de una trama, como decíais ahí, ¿no? Que controlaba los flujos financieros de manera jerarquizada. Claro, es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación, no solamente ya sobre la credibilidad, sino sobre la reputación de un presidente que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento.
esto de que hay lagunas en el auto, bueno, o sea, hay lagunas como, en fin, hay lagunas de todos sitios, pero lo que hay es un auto que efectivamente recoge los informes de la UDEF y que hace unas conjeturas completamente disparatadas y le atribuyen al presidente Zapatero una conducta delictiva muy grave. Entonces, claro, está Luis, con ganas de hablar. No habla porque... Sí, Javier, sí. no, dime, me decías, ¿no habla por qué? No, iba a decir que lo primero es el juez, claro. O sea, lo primero es el juez. Por respeto a su señoría, cualquier abogado te dice, espérate, vamos a ver. O sea, que lo primero es explicarse delante de un juez. Esto es, digamos, de derecho procesal, ¿no? Y por ese motivo no ha respondido todavía a los medios de comunicación. Estamos hablando dentro de nada. O sea, estamos hablando del lunes de la semana que viene, si no me equivoco, el día 2, ¿no? O sea, que tampoco es que no haya un silencio. No, hombre, está preparando su defensa para explicarse ante el juez, que es el primero. Déjame que te pregunte por cuestiones concretas, porque hay una cuestión muy clara, muy específica y de la que acusa la UDEF, y es la casa. Se dice canceló anticipadamente una hipoteca de 500.000 euros. ¿Cómo explica Zapatero eso? Claro. Bueno, porque vendió una casa, él vive de alquiler. Es que es ridículo, Javier, ¿sabes? Lo que sucede es que en el auto se recoge en la cancelación de la hipoteca, pero no se recoge el flujo de dinero por seguir con el flujo de dinero, es decir, no se recoge la venta de la casa. El presidente Zapatero se ha dedicado en los últimos 10 años a viajar. Ha hecho echamos la cuenta, ha hecho 168 viajes por todo el mundo. Por ejemplo, 20 y tantos a África, digo por poner un ejemplo, ¿no? Ha hecho viajes a mesas redondas, encuentros, gestiones, algunas de ellas gratuitas, otras remuneradas. Tiene derecho a vivir. ¿Cómo no va a tener derecho a utilizar su influencia? A veces será para liberar a presos del régimen chavista, y otras veces será para resolver asuntos empresariales. Algunas veces cobrará y otras veces no cobrará. Es un trabajo perfectamente legal que ejercen también Aznar y Felipe González, que probablemente, yo no lo sé, pero probablemente quintuplican los ingresos del presidente Zapatero. ¿Por qué es el presidente Zapatero al que se le abre en canal para ver hasta si vende una casa, si cancela una hipoteca o si trabaja con sus hijas? Pero es que un padre no puede trabajar con sus hijas. Pero Luis, pero ¿dónde está escrito el presidente? Sí. La cuestión aquí es si ha habido pago por esas gestiones, si esto es tráfico de influencias. Él, ante esa acusación, tráfico de influencias, ¿qué dice? ¿Qué responde José Luis Rodríguez Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero dice, llevo 10 años, 12 años, desde el 2012 básicamente, llevo trabajando en multitud de causas, unas remuneradas, otras no remuneradas, evidentemente porque tengo acceso a determinadas personas a las que no tiene acceso el ciudadano o la ciudadana común. Obviamente, esto lo explica él con toda claridad, solo faltaría. Ha sido presidente del gobierno durante 7 años. Es una personalidad muy respetada en el mundo entero. Y hay causas, siempre por invitación, él enfatiza mucho, siempre por invitación. O sea, él no, excepto esas tareas de vamos a enviar estos informes a estas posibles empresas, tarea que por cierto quedó en nada finalmente, pero bueno, lo ha explicado él suficientemente, pero él lo que explica es, pero ¿por qué motivo? Si lo que hago es perfectamente legal, si lo hago facturándolo, él considera que facturarlo a título individual es mucho más noble que interponer sociedades, etcétera. Entonces todo lo factura a cuenta de su IRPF, todo lo declara Hacienda, como ha explicado, etcétera. ¿Cómo es posible que se me atribuyan ser la cúspide de una trama criminal altamente jerarquizada? ¿Jerarquizada de qué? Pero sobre Gertrudis, sobre su secretaria que conocemos medio mundo, sobre sus hijas, pues cómo no va a estar jerarquizada, es el padre y el empleador de una secretaria, pero de verdad, entonces es todo un disparate. Lo que pasa es que todo ello puesto en un auto como el del juez, con palabras, o más bien de la UDEF, porque el juez lo que hace es reflejar los informes de la UDEF, pero con palabras gruesísimas como estructura jerarquizada, trama, ilícito, flujos financieros, etcétera. Joder, lo lees, claro, y te asustas, ¿no? Te asustas. Pero él está asustado. ¿No? Tú dices que él no está asustado. Ese es el kit de la cuestión.
No, él no está asustado. No está asustado. ¿Cómo va a estar asustado? El presidente, ya digo, un presidente que se fue del gobierno sin un solo caso de corrupción, sin una mácula. Un tipo que todo el mundo que lo conoce, que lo ha tratado alguna vez, sabe que es limpísimo. Podrás estar de acuerdo con una cosa, con otra, pero es un personaje, es una personalidad a la que este país le debe muchísimo. Arroyo, él Entonces, teme ¿no? entrar en la cárcel. Hombre, el día 2 sí. hay declaración. Él teme esa cautelar. Yo no le he preguntado, presidente, ¿temes entrar en prisión? Pero él sí dice una cosa que decimos todos. Han condenado al fiscal general del Estado. 5, esto lo pongo yo, 5 magistrados a 2, con un voto particular de 2 magistrados tan válido como el de los otros 5, O sea que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno, cualquier cosa puede suceder. Eso Pues yo Luis, creo que sí lo sabe. Sí Luis sabe Arroyo, que cualquier cosa puede suceder. cuídate, te mando un abrazo. Gracias. Un placer. Esto es ahora mismo lo que hay. Estas son las aportaciones de la UDEF. Estamos esperando el resto del sumario, pero estas son las aportaciones de la UDEF, estas son las acusaciones y estas son las sombras que deja esto. Y esa la versión autorizada por el presidente Zapatero. Tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Yo creo que esto no va de Zapatero, yo creo que esto va de otra cosa. Y lo hemos visto este fin de semana con una manifestación de la extrema derecha nostálgico del franquismo del Partido Popular. Lo hemos visto con el giro a la derecha de incluso medios supuestamente progresistas atacando a Zapatero y defendiendo el gobierno de España de la extrema derecha y la derecha por si les cae algo. Yo estoy hablando de Prisa, yo sí me mojo. Me sorprende mucho lo que ha pasado con Ángel Barceló en la SER y el cambio también por Alsina. Creo que tiene que ver con una decisión que el dueño de Prisa, que por cierto es el dueño también de parte de una empresa de armas en Indra, tiene con negocios en Venezuela, en otras partes, y que ha hecho una apuesta política, como lo ha hecho gran parte de los medios de comunicación del entramado político de la derecha en España. Y lo que más me preocupa de todo es que hemos visto este fin de semana que hay 5 organizaciones ultrafascistas que se han sumado a la acusación particular. A mí todo esto no me genera ninguna duda. Ninguna duda. Esto tiene que ver con intentar acabar con el gobierno de España y que la extrema derecha gobierne y además que la izquierda no vuelva nunca al poder. Esto va de una jugada mucho más grande que la caza mayor de un expresidente. Esto va de el futuro de España que nos jugamos. Ellos lo saben y me da la sensación de que hay mucha gente de la izquierda que se pierde en los vericuetos y las características de un auto que, por cierto, no solo tiene agujeros, es que además yo creo que son agujeros intencionados, porque en la UDEF hay gente inteligente. También hay gente muy corrupta. Yo quiero recordar que el jefe de la UDEF de Madrid fue pero acusado por tráfico de devolverme drogas al tema, y por favor. por tráfico de ¿Cae la drogas legislatura o no? y por blanqueo de dinero. La UDEF tiene también lagunas y creo que todo esto, espero que el objetivo es evidentemente tumbar la legislatura y espero que no lo consigan porque hay una intencionalidad detrás que es la que yo quiero denunciar. A ver, la cuestión ahora mismo es esta, la cuestión ahora mismo es política y efectivamente, pero no pruebas. Nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Hay una presión extraordinaria sobre los medios de comunicación para que solo contemos una parte de todo esto. Créannos, vamos a contarles las luces de lo que hay también, las sombras de lo que hay. Así que hoy este es el paisaje completo, con sus luces y con sus agujeros. Y a partir de aquí, análisis hoy en la mesa, Sara Santaolalla, Jesús Maraña, Marga Ferré, ¿qué tal? Mónica Melle, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Y pido lectura, ¿qué brilla, qué pesa más aquí? Las luces, las sombras, ¿qué tenemos? Bueno, a mí me pesan mucho más las sombras. Hace una semana en este mismo programa yo dije que cuando en el auto no aparecían conversaciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero, seguramente cuando conociésemos los informes de la UDEF, los dos, y cuando se avance un poco más y podamos tener en nuestras propias manos el sumario completo, poder revisarlo, no van a aparecer porque las hubiesen publicado. Yo creo que hay mucha laguna porque además es curioso cómo el rescate se produce fechas anteriores a los nombramientos por el que se le adjudican y se le intentan imputar una serie de delitos a José Luis Rodríguez Zapatero. No cuadran con las fechas, no concuerdan con los actos. Entiendo que José Luis Rodríguez Zapatero no es culpable de esos delitos. Yo creo que aquí hay un relato impuesto, como hemos visto en otros casos, más allá de lo que haya podido tener José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, además, hay una campaña feroz en los medios de la comunicación, de comunicación de la derecha y alguno intentando tirarse de este barco para parecer un poco más riguroso, en el
que en las últimas 48 horas hablaba del patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero y de esa cancelación de hipoteca, aun sabiendo esos propios medios que había vendido su casa y que no cuadraban las fechas. Pero eso ha dado igual. Aquí ya se ha juzgado a José Luis Rodríguez Zapatero, y aunque dentro de 7 años o 10 años pueda demostrar su inocencia, aunque el día 2 sigamos y pueda contestar y pueda probar su inocencia, aquí ya se ha condenado a un expresidente, a un símbolo político, a un símbolo de la izquierda, porque de esto va todo esto, de una operación mediática, política y judicial, porque lo que no se ha ganado en las urnas se gana con atajos. Yo creo que estamos todavía en una fase muy temprana para decir, como están diciendo ya algunos satélites, algunos compañeros incluso, diciéndola, es culpable Zapatero. Mira, no se puede decir que sea culpable Zapatero en estos momentos de nada, las cosas como son, pero tampoco se puede decir, yo creo, es mi punto de vista, que aquí el juez, en fin, hace como hacen algunos por redes sociales, algunos otros compañeros, no estoy hablando del juez, que sea un juez peinado. No creo, o sea, ni una cosa ni la otra, insisto. Yo creo que en estos momentos estamos en una fase muy temprana para decir ni que hay una obsesión judicial del juez Calama con Zapatero, ni para decir tampoco, muchísimo menos, que Zapatero es culpable de nada. Aquí faltan, yo creo que hay dos cosas principales. Primero, el tema que se atribuye de tráfico de influencias. Lo que contábamos ayer en el periódico, en el Constitucional, y que contabais aquí también, es efectivamente que, en fin, que las fechas no cuadran. Es decir, si el 9 de marzo del 2021 fue cuando se produjo el rescate y, digamos, el director del fondo de la SEPI, que se le otorgó el rescate a Plus Ultra, no fue nombrado hasta agosto, es imposible que haya un tráfico de influencias. Parece de momento, parece de momento, insisto, eso es una laguna que desde luego tiene que responder el juez y tiene que concretar el juez. Y segundo, y termino, las conversaciones de terceros, ahora falta que se le atribuya a Zapatero. De momento hay conversaciones de personas que no son Zapatero. Aquí el juez, si consigue determinar que Zapatero estaba al tanto de esas conversaciones y que por tanto, en fin, era conocedor de todo, pues entonces tendrá un problema Zapatero. Si no lo consigue, no tiene nada. Hugo, que es que te estás quedando en el juez y nadie está hablando del juez. Yo no te estoy hablando del juez. Yo te estoy hablando de que la UDEF no es nadie para llegar a unas conclusiones. Yo te estoy hablando de que un auto no puede llegar a unas conclusiones. Y eso ha pasado en este país. Y yo te estoy hablando de unos medios que, por lo que sea, las sombras del auto, las sombras del informe de la UDEF no lo quieren contar. Yo te estoy hablando de una condena mediática. Yo te estoy hablando de una operación política en la que se había anunciado por parte de dirigentes del Partido Popular lo que iba a pasar. Y eso a mí me asusta y me preocupa que en este país los pasos judiciales y los movimientos judiciales lo sepan antes los políticos y lo utilicen de malas maneras los periodistas. Bueno, a ver, antes de nada, Zapatero está investigado por el juez por ser el líder, el jefazo de una trama de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias y que blanquea capitales. Vamos a ir delito por delito, de los que le imputa el juez Calama, o mejor dicho, por los que le investiga. Aquí, para que haya un tráfico de influencias, siempre lo hemos dicho, tiene que haber un presunto influenciador, en este caso identificado como Zapatero, un funcionario público al que influenció y la vía para ejercer esa influencia. ¿Los informes de la UDEF que conocemos hasta ahora despejan esas dudas? De momento no solo no despejan esas dudas, sino que el único indicio que ya aporta Dante Sierma en su información, que hay un mensaje entre dos interlocutores, que uno de ellos no es Zapatero, que se habla del director de negocios de la SEPI, de Julián Mateos. Se le menciona y se menciona un pago de 10.000 euros sin, evidentemente, asignárselo a él, sino se menciona en una de la parte del informe de la UDEF. Solo hay esa mención, Silvia, y coincidiría temporalmente en el año en el que se estaría tramitando el préstamo participativo a Plus Ultra, y no hay nada más, no hay absolutamente nada más de momento. Digo de momento porque todo lo que el juez en su auto expuso la semana pasada y lo que hemos conocido de los informes policiales, si se están guardando de alguna manera este indicio, sería para el derecho de defensa algo que sería inasumible. Lo que te quiero decir es que lo que conocemos hasta ahora, lo que ha deparado la investigación hasta ahora, vamos a ver también qué da de sí todo el informe o el análisis de los dispositivos intervenidos la semana pasada. De momento no hay un indicio directo. Marta. Bueno, yo me estoy agarrando a lo que dicen los expertos, porque yo no soy jurista y yo me leo estos informes en diagonal y no soy capaz de hacer el análisis que hacen los que realmente saben, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo este fin de semana con cuidado es que estamos hablando de un auto y de unos informes de la UDEF que a día de hoy ya hay informaciones que desmienten.
Entonces, la posible offshore en Dubái que se liga al señor Zapatero, se liga porque hay en la agenda de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, una cita para una comida. Este indicio, según el auto, define que Zapatero está detrás de esa posible offshore en Dubái. Otra información ya desmentida. La reunión entre Escrivá y Zapatero, en la que se consigue presuntamente que Plus Ultra esté corriente del pago por un retraso en los pagos a la Seguridad Social que se aprobó y que así a su vez podía acceder al préstamo y a las ayudas, el señor Escrivá ya lo ha desmentido. Esa comida se produce porque Escrivá es el que la pide. Y además esa comida se produce 18 días después de que el certificado de que Plus Ultra estaba al corriente de pagos y que había conseguido ese retraso en lo que debía a la Seguridad Social estaba ya publicado y está ahí, es notorio, ¿no? Entonces, tenemos además informaciones que nos cuentan que en el auto y en los informes de la UDEF se habla de los zapateros, como si eso diera lugar a que todo lo que ocurrió alrededor de la trama estaba vinculado directamente y liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, la información que tenemos es la que tenemos. Yo me quedo con lo que dice Jordi Nieva. Nos faltan datos, nos faltan pruebas para llegar a las conclusiones a las que llega este auto. Me quedo también con el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, que dice, y no voy a repetir sus palabras porque son más duras que las que voy a decir yo, que este auto llega a conclusiones sin tener las pruebas para concluir lo que concluye en un momento en el que esta investigación es completamente embrionaria. De leerme las 80 páginas de auto y las 400 páginas de los dos informes de la UDEF, que hemos leído bastante. Claro, a mí la duda que me queda es no en qué acabó la gestión de Zapatero, sino cuál fue la gestión de Zapatero. No sé, ¿qué es lo que hizo Zapatero? ¿Cómo ejerció esa presión o esa influencia? ¿Y sobre quién la ejerció? Y claro, 480 páginas después, piensen ustedes que nosotros estamos diciendo tiene que haber algo más en el sumario, ¿no? El sumario que estamos esperando conocerlo hoy, una semana después del auto. Pero todavía no, como nos indicáis, esa duda no se despeja. Ferran. Es que tenemos información parcial, por eso hay que ser muy... Ese auto en el que se determina que Zapatero debe ser investigado, debe estar la información fundamental, ¿no? Es decir, ¿usted qué tráfico de influencias ha ejercido para que Zapatero pueda defenderse? Bueno, y para que el resto también de las acusaciones populares y tal, pues vayan preparando la acusación. Oiga, ¿este señor de qué se le acusa? Y claro, me llama la atención lo que dice Ferran, es decir, ¿el hecho de que haya una intención de influir supone un delito de tráfico de influencias, Jordi? No le escuchamos a Jordi Nieva, vamos a intentar recuperar el sonido. Antes de nada voy a saludar a Pedro Águeda. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, ¿cómo estáis? Es uno de los periodistas que ha pasado también un fin de semana muy entretenido leyendo los informes de la UDEF, como les digo, prácticamente 400 páginas. Después de leer esos dos informes, Pedro, ¿qué te parecen a ti? ¿Qué opinas? La última vez que hablamos habíamos analizado el auto del juez Calama y invocábamos los informes de la UDEF que parece que daban pie al auto. Y bueno, pues al leer los informes la primera conclusión es que el juez se basa principalmente en esos informes, tomando ideas, incluso expresiones literales, para atribuir a Zapatero no solamente un delito de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales, sino además para atribuirle la jefatura de toda una trama. Y bueno, en la línea de lo que estabais explicando, yo creo que hay algunas cuestiones que pueden calificarse sin matices de suposiciones policiales, inferencias que se hacen para atribuir, para describir hechos importantes que son importantes porque derivan en una imputación de un delito concreto. Habláis, por ejemplo, del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales se centra en la comida del Portonovo, en que Zapatero come con Julio Martínez un día, al día siguiente Julio Martínez habla con un tercero de crear una sociedad offshore en Dubái y la policía dice que como en esa conversación se habla de acuerdo a lo hablado ayer, pues eso tuvo que ser
en la comida, con Zapatero, y no ni en la cena, ni en el desayuno, ni por teléfono, ni con unos terceros. No hay ninguna otra posibilidad. Y no hay más en cuanto al blanqueo de capitales. Con el tráfico de influencias, yo destacaría también otra cosa de la que habéis dicho. ¿Cuál es el hecho concreto del tráfico de influencias, más allá de que hay unas personas que están convencidas de que Zapatero está haciendo algo por ellos? Y Zapatero cobró con otra persona intermedia, no está demostrado que ese dinero fuera directamente de Plus Ultra, pero ahí hay un indicio. Pero sobre el acto concreto del tráfico de influencias no sabemos. ¿Cuál es el indicio? ¿Qué es lo que pesa contra Zapatero? Pues las grandes cantidades de dinero que él, sus empresas, su entorno, la de sus hijas sobre todo, cobran ya no solo de análisis relevante de la empresa de Julio Martínez, sino de una empresa de 2 venezolanos, una consultora que no tiene actividad, y esto lo dice la Oficina Antifraude de Hacienda, y que sin embargo ingresan más de 600.000 euros a sus hijas y otro tanto a Zapatero, y no está muy claro por qué. Y eso es a lo que ahora tenemos que recurrir. Dijimos, vemos el auto, ahora vemos los informes, bueno, pues ahora vamos a ver el detalle, a ver si Antifraude detalla algo más. Pero una cosa más, a Zapatero lo que se le entregó el martes para saber qué había contra él y para respetar sus derechos como investigado fueron los 2 informes de la UDEF, no fueron otros informes, porque esos 2 informes de la UDEF el juez considera que recogen los indicios principales contra Zapatero para que empiece a defenderse, así que no podríamos esperar grandes novedades del resto. Claro, nosotros no sabemos cuándo comienza la investigación a Zapatero, porque para eso tendríamos que saber cuándo le entrega a Estados Unidos el móvil a la UDEF. Claro. O sea, sabemos que hay 2 móviles, uno el que se incauta en Madrid en un registro en diciembre del año pasado y el otro que es el que viene de Estados Unidos, que ese no tiene fecha de entrega a su volcado. Mira, de lo que es la causa en sí, el procedimiento puro y duro, sabemos que, como ya habéis contado y hemos contado, entre el 2021 y 2023 hay una investigación a cómo se tramitó la ayuda de Plus Ultra, que acaba archivada, respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid, considera cosa juzgada. O sea, lo que es la tramitación de la ayuda ya se investigó. Eso se archiva en enero de 2023 y después hay un salto temporal a noviembre de 2024, que es cuando la Fiscalía Anticorrupción presenta una denuncia en los juzgados sobre hechos que ahí de momento, por lo que yo leo, no tendrían nada que ver con Zapatero, ¿de acuerdo? Eso es noviembre de 2024. Y hay otro salto al 14 de noviembre de 2025, o sea, prácticamente un año, en el que por primera vez, y esto sí que lo dicen los informes de la UDEF, ese volcado de la información del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, y hablando con el abogado Miguel Palomero, después del episodio de Miami de 2021, la UDEF se lo manda a la Fiscalía Anticorrupción en una causa secreta que no estaba judicializada, ¿de acuerdo? Entonces, yo leyendo esto pienso, yo creo que por primera vez, porque en esas conversaciones sí que se habla ya de la figura de Zapatero dentro del proceso previo a la concesión de la ayuda, ya hay referencias a Zapatero, con lo cual lo que veo yo, Silvia, es que por primera vez la Fiscalía tiene conocimiento de que Zapatero podría estar involucrado en esta red de tráfico de influencias a partir de noviembre de 2025. Pero cuando la policía recibe el móvil, entiendo que se lo tiene que decir a la Fiscalía, ¿no? Eso lo dice en un informe, eso lo dice en los 2 informes que hemos conocido este fin de semana. La UDEF traslada a la Fiscalía Anticorrupción a una causa que solo está investigando de forma secreta, una diligencia preprocesal se le llama, desde 2025, se lo incorpora a la UDEF el 14 de noviembre de 2025. Ese volcado de esa información que tenía la policía, a través de su colaboración, como lo quieras llamar, con la agencia estadounidense, la agencia federal. En ese ínterin, Silvia, también hay 2 colaboraciones más, que ya hemos hecho referencia, pero bueno, se pueden recordar. Una es de la Fiscalía de Ginebra y otra del Parquet Financiero de Francia, que es como una suerte de también oficina antiblanqueo, ¿no? Entonces, esas 3 patas externas de fuera de España es lo que hace que la UDEF reciba esa información, la analice y informe a la Fiscalía en el informe de noviembre de 2025 de que por primera vez se podría poner el foco contra Zapatero. Hemos recuperado la comunicación con Jordi Nieva. Jordi, te estaba preguntando, vamos a ver, en el derecho de defensa, para que se mantenga, entiendo que en el auto debería llevar toda la información, ¿no?, para investigar a Zapatero. ¿O se puede empezar por 2 informes de la UDEF y con esos abrir una investigación y a partir de ahí hacer registros y a partir de ahí ampliar la causa con una información que se obtiene a posteriori, después de declararle investigado a Zapatero? Vamos a ver, en el proceso tiene que haber plena transparencia de las informaciones para que el reo pueda defenderse, ¿no?
Y si esto no es así, es porque el juez ha hecho una resolución, que no me consta que exista en este caso, de secreto de la instrucción, de secreto de la investigación. Si esa resolución existe en cuanto a las informaciones que no sabemos, entonces estamos cubiertos, es decir, el juez lo habría hecho correctamente. Pero si esa resolución, de manera justificada, no existe, es decir, no da motivos de por qué no se ha dado esa información, la verdad es que no habría ninguna razón y se habría producido una vulneración del derecho de defensa. Pero bueno, yo no sé si eso ha ocurrido o no ha ocurrido. Y tampoco sé si hay más informaciones o no hay más informaciones en esa parte de la instrucción que nos falta por ver. Lo que sí que sé, y me parece llamativo, es que el auto del juez se hace exclusivamente con los informes de la policía. E incluso se cita la responsabilidad de Rodríguez Zapatero. Me da la sensación de que con una contundencia, con una reiteración, más que contundencia, con una reiteración que no se ve tanto en los informes de la policía. Y tengo ganas de saber a qué obedece todo esto, porque, insisto, es que todo se ha elaborado basándose en esos informes, como hemos sabido ahora. Y en esos informes no se señala ni qué habría hecho Rodríguez Zapatero, ni cómo habría cobrado directamente pues una serie de cantidades, si esas cantidades realmente obedecían a trabajos de tráfico de influencia o eran trabajos legítimos, que es lo que ahora tiene que hacer la defensa. Y en definitiva, si lo que estamos haciendo todos aquí es leer esos informes, dando por supuesto que aquí hay algo, y entonces claro, cualquier dato que lees ahí, pues dices, sí, por supuesto, esto te lleva a la responsabilidad, sí, aquí han hecho esto, aquí y tal, pero no, hay que leer siempre esos informes con cierta distancia y sobre todo partiendo de la inocencia del acusado para ver si de repente salta alguna información que efectivamente sí que te lleva a la conclusión de que esa persona está involucrada. Y yo, leyéndolos de esta forma, lo que veo en esas conversaciones, e incluso de las personas que no son Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero, insisto, es que no hay datos, viendo las conversaciones de esas personas, ves conversaciones absolutamente habituales en el tráfico comercial, como las que uno, por desgracia, puede escuchar si toma un medio de comunicación y hay gente pues que habla pues con su móvil prácticamente sin ningún tipo de problema y sin importarle que a los otros pasajeros les pueda molestar. Se habla en estos términos, ¿no? Se habla de forma irónica, se habla de este es mi amigo, este va a hacer esto, este no sé qué, y luego, pues, claro, ahí si quieres sustentar algo tan grave como un tráfico de influencias, es decir, un delito o un delito de blanqueo de capitales, hombre, tienes que tener algo más. Yo insisto, no es que no diga que no existe, no es que diga que no existe, pero me preguntabas si existe. ¿Es legítimo que nos lo hayamos reservado? Si no hay una declaración de secreto de la instrucción, no es legítimo. Tendría que haberse dado ya a conocer, sin lugar a ninguna duda. Si el retraso ha sido como consecuencia de esa falta de digitalización, pues entonces, bueno, pues estaría justificado, pero lo que tampoco estaría justificado es que el juez no hiciera uso de esa información en su auto. ¿Me explico? Es decir, una cosa es que no pase esa información que la ha leído y otra cosa es que no haga referencia. Por eso tengo ganas de ver qué sale de aquí. Tenemos todos muchísimas ganas ya de que entreguen el sumario, a ver si hay efectivamente este fin de semana, porque efectivamente esperábamos el sumario para el viernes. ¿Es normal que tarden tantísimo en entregar a las partes este sumario, ¿no? Digo, porque durante toda esta semana hemos visto acusaciones de todo tipo, hemos podido acceder al contenido del auto, se han filtrado los informes de la UDEF, pero una semana después el sumario no está. Sí, no, a ver, es habitual en el sentido de que tiene muchísimo trabajo y pues la digitalización de todos los autos pues cuesta su tiempo y se puede retrasar más, ¿no? De todas maneras, en una causa como esta, creo que igual que el juez se ha esforzado en acelerar la declaración del expresidente, pues también su apoyo administrativo, es decir, la oficina judicial, pues tendría que haberse de alguna manera pues dado un poquito más de prisa en realizar pues toda esta actuación, pero bueno, tampoco conozco las circunstancias concretas de la labor administrativa de ese juzgado y a lo mejor pues han tenido algún inconveniente, pero vaya,
cuanto antes esté evidentemente mejor, porque es que si no, ejercer la defensa en condiciones de leer documentos que se han filtrado, que no sabes si son íntegros o no son íntegros, si falta algo más, pues claro, ejercer la defensa sí es complicado. Yo me estaba preguntando, si tardan en entregar el sumario, ¿se podría retrasar la declaración de Zapatero ante el juez prevista para el 2 de junio o se mantendría la fecha, Jordi? Se podría retrasar perfectamente, es decir, si la defensa pide un aplazamiento porque no le ha dado tiempo de analizar toda la documentación, que no sabemos ni siquiera qué alcance tiene, es decir, o sea, cuántos folios tiene esa causa, entonces sería perfectamente posible que se retrasara. De hecho, es habitual que la defensa pida estos retrasos, a veces se concederá, a veces no, pero insisto, tengo ganas de ver cuál es el volumen de la causa, 1, para ver si está justificada esta demora, 2, para ver si estaría justificado el aplazamiento de la declaración. Bueno, hablando de los móviles, lo cierto es que sabemos poco de qué tipo de volcado se hizo, de si es un volcado total, parcial, de cuándo se entrega ese móvil, ¿no, Mateo? Porque el anexo a los informes de la UDEF no aparece, no se filtraron. Y es ahí donde ponen, teóricamente, ¿no?, todos los datos de esos teléfonos. Eso es. El origen como tal no lo conocemos, no conocemos si ese volcado se cree que tuvo lugar en junio de 2021, pero no conocemos en el marco de qué causa, bajo qué, digamos, cobertura legal se hizo ese volcado, si esta persona, Rodolfo Reyes Rojas, estaba siendo investigado en Estados Unidos. Hay un episodio que está en fuentes abiertas, que es en junio de 2011 en el aeropuerto de Miami, donde a esta persona y a su mujer procedentes de Panamá se le retiene. Hay interrogatorios de agencias federales y se le devuelve, porque no se le permite la entrada a Estados Unidos, se le devuelve a Panamá. Ese es el episodio que conocemos. Esta información, efectivamente, ese episodio ocurre en esas fechas, Silvia, pero por lo que sabemos de los informes de la UDEF, viendo la cronología, digamos, procesal o del procedimental de cómo ha ido evolucionando esta causa hasta el día de hoy, sabemos que la UDEF le entrega a la Fiscalía en el año 2025 este volcado telefónico, año 2025, o sea, prácticamente 4 años después. Eso es lo que conocemos por referencias del informe de la UDEF, o sea, referencias, digamos, tanto en anexos como a pie de página, donde te dicen, bueno, este volcado se incorpora a una investigación secreta que tenía abierta la Fiscalía a principios de 2025, ¿de acuerdo? Y llega a la causa matriz, o sea, a lo que es la Operación Tíbet, cuando estaba siendo instruida en el Juzgado de Madrid, sin que aún afectara a Zapatero, el 14 de noviembre de 2025. ¿De acuerdo? Llega esta información, con lo cual lo que te hace un poco pensar es que el nombre de Zapatero ya se pone, digamos, en el foco en el año 2025 y más concretamente a partir de noviembre. Con lo cual, hay hasta la operación de la semana pasada, hay aproximadamente unos 6 meses, 7 meses de investigación secreta ya a Zapatero, a su entorno familiar y todo lo que hemos conocido ahora. Hay conversaciones en esos teléfonos móviles que se llegan a cruzar, ¿no? Sí, es decir, en el teléfono claro, que se interviene en Miami en el año 2021 claro, y el que se interviene en Madrid, interviene o incauta, mejor dicho, en 2025, hay conversaciones cruzadas, de tal claro, manera que entendemos que la UDEF ha chequeado que las dos conversaciones están presentes en los dos dispositivos Efectivamente, móviles. claro. Tú partes de una pesquisa original, que es ese volcado telefónico 2021, y con la primera fase de la Operación Tíbet, que tiene lugar en diciembre del 25, con estas detenciones que contaba Irma, incautas dispositivos a los investigados, y de lo que sale de ahí tú lo juntas, ¿no? Lo vas chequeando y vas estableciendo cronológicamente qué importancia tienen unas conversaciones con otras para establecer un relato de hechos, que es el que el juez después lleva a su auto procedente, efectivamente, de la investigación inicial de la UDEF. Importante, Silvia, son 2 grupos de la UDEF los que llevan esta investigación, el grupo 14 y 15 de la UDEF, Brigada Central de Blanqueo de Capitales. ¿Qué te quiero decir con esto? Son 2 inspectores los que están al frente de las pesquisas. Normalmente son un grupo el que lleva una investigación. Aquí, curiosamente, son 2. También está la ONIF, que es el Organismo Nacional de Investigación contra el Fraude, que es una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual yo veo una tutela muy, muy grande de la Fiscalía en todo esto, o sea, tanto en el manejo de la investigación de la UDEF como de la ONIF. Ese informe aún no lo conocemos, hay referencias en los informes de este fin de semana que hemos conocido de la UDEF, pero bueno, vamos a ver, porque ahí ese informe de la ONIF al parecer es el que apuntaría
o desvelaría ese movimiento de dineros entre empresas, de un lado a otro, hasta llegar a Zapatero y su entorno familiar. Claro, ¿qué sabemos también de ese contenido del móvil volcado, ¿no?, por parte de los Estados Unidos? Porque no sabemos si son audios, si son WhatsApp, en algún momento sí que se hace alusión a que hay un email, ¿no? ¿Qué sabemos de todas esas conversaciones que reproduce la UDEF en esos dos informes? Bueno, el volcado del móvil sabemos efectivamente que es un volcado, que hay mensajes, eso como mínimo, y es fundamental para entender el año de investigación original, de marzo de 2020 a marzo de 2021, que es cuando la SEPI concede el préstamo participativo, ayuda, o como lo queréis llamar, o rescate a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros, luego verificado y respaldado por el Consejo de Ministros. Bien, digamos que todas las conversaciones que tienen lugar entre el ciudadano Rodolfo Reyes Rojas y Miguel Palomero, que es un abogado, tienen lugar, como te digo, entre marzo del 20 y marzo del 21. ¿Por qué marzo del 20? Porque es cuando la investigación policial y ahora judicial establece que comenzaron las primeras, digamos, los primeros intentos de acercarse a José Luis Rodríguez Zapatero y utilizar su influencia para conseguir el préstamo participativo de Plus Ultra. Nos cuentan también que hay una segunda línea de influencia, que se trata de tocar a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, que esa no prospera y por eso, digamos, que se van directamente a la de Zapatero. Enseguida vamos a analizarlo en profundidad, pero claro, con la incautación de estos dos teléfonos, Jordi, uno en 2021 y otro en 2025, indicaría que a quienes el juez identifica como responsables de esta trama o testaferros mantuvieron durante todos estos años en sus teléfonos móviles los mensajes que les inculparían, ¿no? Porque uno de esos teléfonos móviles fue incautado en diciembre de 2025. Bien, hay gente que guarda pues esas conversaciones durante muchísimo tiempo. Vamos, no es algo especialmente prudente, ni muchísimo menos, porque además ¿para qué, no? O sea, pero bueno, también hay muchísima gente también que lo hace con los mails y más mails de hace 20 años. Evidentemente eso facilita las labores de investigación de los cuerpos de seguridad cuando se producen pues casos dignos de investigación. Pero bueno, pero en todo caso, a mí lo que me sorprende un poco es solamente en las conversaciones inferir o deducir toda una trama delictiva, ¿no? O sea, pero claro, porque ahí lo que se ve, por lo menos lo que yo he podido ver de esas conversaciones, pues bueno, son conversaciones en un tono pues muy familiar, muy de tratar de inspirar confianza, que es el habitual en el mundo de los negocios. Y luego en los informes, pues efectivamente se cita el nombre de Zapatero, ¿no? Pero la manera en la que se refieren los interlocutores de las conversaciones a su persona es más bien de que van a hablar con él, de que han hablado con él, es decir, no hay una prueba directa efectivamente de que han hablado realmente, es decir, puede ser, diciéndolo en términos pues claros, pues algo que no, o sea, una información que se dice pues para tratar de convencer a la otra parte, pero no está realmente presente. Y luego también a mí me ha costado mucho ver el hecho de que dicen, sí, aquí hay un teléfono identificado con una Z, esto es Zapatero. Bueno, pues o aquí se refieren a un amigo y este amigo sin duda es Zapatero. Por eso, ¿cuál es la sucesión lógica de acontecimientos que lleva a esa conclusión? Y en cambio, las conclusiones del informe, después de estas sombras, son muy contundentes en señalar exclusivamente a Rodríguez Zapatero y dices, pero bueno, pero si aquí hay otros implicados y otras personas que están relacionadas, ¿por qué señalan solamente justamente a alguien que los propios informes reconocen que no está presente, que su presencia no es transparente, ¿no? Pero que bueno, que sí, que se deduce a mí? Esas deducciones, espero que el informe que falta por ver pues nos dé mayor luz sobre esta materia, pero de momento lo que conocemos me quedo igual que con el auto del juez, que por fin podemos afirmar que efectivamente estaba inspirado en estos informes policiales, ¿no? Me quedo con la sensación de me faltan datos, ¿no? O sea, me faltan informaciones para saber si estas conversaciones se referían a algo legal o ilegal, eso en primer lugar. Porque aquí estamos hablando, por supuesto, todo el rato que por supuesto, todo lo que hacían estas personas era ilegal y toda esta actuación era ilegal. Claro, eso evidentemente hay que demostrarlo, pero insisto, la relación de Rodríguez Zapatero con estas conversaciones es lo que falta por saber realmente y qué es lo que habría hecho.
Y eso es lo que me queda, la verdad, en una nebulosa, que lo digo porque es favorable a la presunción de inocencia, que es lo que yo como jurista tengo que defender. Si salen datos que efectivamente lo incriminan, seré, por supuesto, el primero en decir, mira, pues ahora sí, ¿no? Pero de momento, insisto, veo precariedad en esta información. Bueno, hemos...